Soy Daniel Calderón, una persona que tiene 23 años de experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación con carrera judicial. Con motivo de ello, hoy, invitado a su programa Voces Jurídicas, les vengo a traer el tema de sentencias de lectura fácil y su impacto en el orden jurídico nacional. Tenemos como precedente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace aproximadamente 10 años, donde elevó en un estudio el tema de las personas con discapacidad. En aquella sentencia se dijo que era necesaria la incorporación y elaboración de un documento por separado que le dio precisamente el nombre de sentencia de lectura fácil. Esto hacía la idea o generó la idea de que se iba a hacer la sentencia formal con todos sus tecnicismos, como siempre, ajustada a los principios de exhaustividad y demás que vienen en nuestra Carta Magna, pero además un documento por separado para explicar a ese persona que promovió el amparo, que en este caso una persona con discapacidad, para que la entendiera con un lenguaje sencillo y amigable, para que se asegurara el acceso a justicia de esta persona. Esto quiere decir que no solo las sentencias de lectura fácil son para personas menores de edad, porque eso es lo que se viene creyendo, porque finalmente hemos visto, como todos tenemos acceso a las redes sociales, eh, hay un sinfín de precedentes o ejecutorias que las personas que pertenecen a los órganos impartidores de justicia que suben los documentos en los que se elaboró la sentencia de lectura fácil. Y derivado de ello, se cree que este instrumento solo es para asuntos donde están relacionados los menores de edad. Se ha tenido esa creencia, lo cual pues considero es errada, porque precisamente el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva de un asunto de personas con discapacidad mental. Esto quiere decir que en una interpretación extensiva o amplia de derechos humanos, pues las sentencias de lectura fácil pueden servir para explicar o acercarse a toda persona que se incluya como aquellas pertenecientes a grupos vulnerables o, como dijo la Corte, a los grupos de categorías sospechosas. ¿Y qué es la sentencia de lectura fácil? Pues la Corte dijo que es un documento donde se explique con sencillez, quitando la idea de esos tecnicismos, que a veces es lenguaje jurídico que es difícil transmitírselo a todas las personas. Y en el caso específico a los menores de edad, por tantos ejemplos que han circulado en redes sociales. ¿Cuál es el problema que se presenta? Pues que una persona, un menor de edad, no va a entender lo que significan muchos conceptos que se desarrollan en las sentencias. Para empezar, pues esas sentencias, perdón, esas documentos que se generan como sentencias de lectura fácil derivan de sentencias de juicio de amparo. Un niño de una situación que a lo mejor no tiene academia o que tiene apenas está estudiando la primaria, no va a entender ni siquiera lo que es un juicio de amparo. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cautelosos, o la idea es ser cautelosos de las personas impartidoras de justicia, deben de hacer un momento de reflexión para visualizar qué tipo de documento se va a formular. En este caso, tomando el ejemplo de los menores de edad, debe de hacer un análisis exhaustivo del caso que tiene a consideración el juez de distrito, hablando de sentencias de amparo, ¿verdad? Porque a veces no se toma en consideración de que el menor de edad está relacionado o se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque sus padres están en una contienda, en una controversia familiar y precisamente están en un pleito por decidir quién va a tener la posesión de ese menor, quién
deberá tener la custodia. Entonces, ya se trata de un menor de edad que, que está sufriendo, que está en una situación, una situación que no común para todos los niños. A lo mejor lo han golpeado, a lo mejor lo tienen separado, a lo mejor no lo dejan convivir, a lo mejor hay una alienación de un padre hacia el otro. Y con motivo de eso el niño está sufriendo, porque no ve a su padre, porque no tiene convivencias con él, ¿verdad? Incluso hay asuntos donde los padres golpean a los niños, o incluso utilizan a los niños para hacer una especie de venganza hacia el otro padre que no es el custodio, que no tiene la posesión del menor. Entonces, la reflexión primigenia es eso, que los juzgadores deben de considerar el asunto particular y debe hacer una idea casuística de que no es un tema generalizado las sentencias en formato fácil y de lectura fácil, porque debe introducirse al aspecto desde donde inició toda la controversia, tratándose de juicios familiares, y hacer un análisis de las cualidades específicas del entorno del menor, su edad, qué es lo que ha sucedido en las convivencias, su preparación, actualmente qué grado escolar, en qué grado escolar está el menor. Todo esto va a inclinar a que se haya un análisis, pues lo más cercano al humano. No va a faltar el asunto que se olvidaron que el menor está sufriendo y generan una sentencia de lectura fácil y el mismo juez de distrito dice, pues vamos a darle lectura al menor, yo quiero participar en darle esa lectura al menor y no se dan cuenta o no visualizaron que el menor de edad está oculto precisamente porque todo deriva de la falta de convivencias y el padre está ocultando, el padre o la madre están ocultando al menor y precisamente el juicio de amparo era para que convivieran y dejaran de ocultarlo y él emite una sentencia de lectura fácil con el afán o con la idea de notificársela directamente al menor sin darse cuenta que el menor precisamente no quiere acercarse a nadie, no quiere que nadie lo vea, ¿sí? Y todo esto se genera por la idea de la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Pues evitar que el niño reexperimente esas situaciones de violencia que a lo mejor está viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es de mucha responsabilidad hacer este tipo de documentos. Es un mecanismo de mucha utilidad porque pues también todos los grupos vulnerables necesitan tener acceso a la justicia o de alguna forma quitarle todas las barreras para que se acerquen de alguna forma al juez de distrito que les explique esa sentencia y que con palabras amigables se les diga cuál es la situación o qué se resolvió. Ahora, lo que les decía al inicio, no es una situación discriminatoria que se tenga que hacer la sentencia para unos sí, para otros no, pero tampoco se trata de que ya por el hecho de que se trata el quejoso o una de las partes de un grupo vulnerable, se tenga que generar esa sentencia. ¿Sí? Pongo el ejemplo de una sentencia que resultó adversa al mismo menor de edad. Digamos, el menor de edad pidió amparo para que no lo sacaran de su casa y la sentencia del juez de distrito se dicta en el sentido de que se niega el amparo y el juez de distrito dice, pues voy a generar una sentencia de lectura fácil. ¿De qué forma debes generar un aspecto de sensibilidad o una situación, un entorno para notificarle al menor que la sentencia que promovió le salió adversa y que a lo mejor con motivo de ese amparo le van a quitar su casa? ¿Sí? Hay que ser responsables de eso. Es un instrumento muy bueno, obviamente. Tratándose de personas que están detenidas, de reos que están cumpliendo sentencias, pues yo creo que es un mecanismo que les hace ver cuál es su situación jurídica, ¿no? O sea, pido una sentencia y desde ese momento que le notifican ya va a saber cuál es toda la situación. Un punto importante es que con estas sentencias de lectura fácil, quien las dicta
busca un contacto directo con quien es el quejoso o la persona del grupo vulnerable, menor de edad, una persona real, incluso migrantes y otros más, sin tener intermediarios. No quiere decir que no sean útiles los abogados que promovieron, que hicieron el escrito, pero de esta forma se genera un contacto directo entre el juez y la persona menor de edad o la persona del grupo vulnerable, para que ellos directamente entiendan. Sin embargo, insisto en el tema de que el, 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 la responsabilidad de tomar en cuenta datos muy específicos del asunto. Hay un precedente de la Suprema Corte que generó jurisprudencia que los menores de edad tienen derecho a tener intervención en todas las controversias donde se vean controvertidos sus derechos. Pero la misma Suprema Corte hace una acotación que hay que modular toda esta situación. Esto es, pues, si ya me entrevistaron una vez ante el juez de instancia, como menor de edad, pues hay que evitar a lo mejor que lo vuelvan a entrevistar por lo mismo, porque el menor puede reexperimentar esa situación, ¿verdad? Entonces, hay, es muy, hay que tomar en cuenta que deben de ser muy sensibles. Esto tiene que traer a colación la experiencia del juez de distrito, esa sensibilidad, esa ética, ese profesionalismo y además la experiencia que tiene, el entorno y el contexto que también él ha vivido. Porque finalmente hay jueces de distrito que nunca han estado en un contexto similar al del menor de edad. Yo soy originario de un pueblo de allá de San Luis Potosí y en ocasiones mmm, visito a mis papás y hago un ejercicio con ellos cuando me preguntan por detalles que salieron en las noticias de jueces de distrito, de reformas constitucionales, y hago un ejercicio con mis papás y yo trato de explicarles a lo mejor en un nivel de tecnicismo, obviamente no me entienden, pero luego lo bajo a un nivel, digo, tecnicismo, hablando de que soy una persona, un abogado, utilizo los términos legales, pero le digo, papás, eso que acabo de decir quiere decir esto. Después de ello, pues yo viví mi infancia allá, me encuentro personas que, que, que conocí desde hace muchísimo tiempo y hago ese mismo ejercicio, ¿sí? En aquella época pues no había acceso a la educación, no había acceso a carreteras, ahorita ya está muy urbanizado, pero hago ese ejercicio con ellos y les platico temas jurídicos, me preguntan en qué trabajo, les digo qué es lo que hacemos, que trabajo o que tengo carrera judicial y les platico ciertos asuntos que han salido en las noticias y no me entienden. Hago un lenguaje un poquito coloquial y un poquito lenguaje que yo aprendí en el pueblo, que aprendí en el rancho y hago esa comparativa. En un cuadro pongo la forma, un cuadro mental hago la forma en que se dictaron los actos de las autoridades que salieron en las noticias y por otro lado digo, le expliqué de esta forma y me entendió. Yo creo que eso es la sentencia de lectura fácil de una forma pues trasladada a las vivencias de uno. ¿Y qué es lo que pasa a veces en el Poder Judicial de la Federación? Que con tanto trabajo, con tantos expedientes, sin olvidar que debemos tener la sensibilidad de cada expediente son personas, no son autos, no son hojas, pero debemos hacer una pausa, tomar el expediente, ver quiénes son los sujetos procesales, quiénes son las personas que están ahí en la contienda, quiénes son quejosos, quiénes son terceros, y sensibilizarnos, hacer una pausa, pero en una cuenta detallada de esto. Es decir, cuáles las vivencias de la persona vulnerable, cuáles son las vivencias de la persona vulnerable que se derivan del mismo expediente. Tratándose de menores de edad, ahí mismo vienen estudios psicológicos, ahí mismo vienen cómo se generaron todos los hechos, ahí mismo viene a lo mejor la edad del menor, ahí mismo viene dónde ha estado el menor, ahí mismo viene cómo se dirigen hacia los padres que a lo mejor se están peleando por él, ¿sí? Entonces, o tratándose de asuntos penales donde la persona que está detenida por un delito que cometió un delito hacia una víctima menor de edad. Y nosotros en el juicio de amparo se tiene que traer un análisis de cuál es la situación en la que está el menor. Entonces, hacer una lectura fácil a lo mejor le va a generar pues más afectación. Volver a leerle y decirle que
que su situación es esta y que se vuelva a acordar. Entonces, pues sí, sí hay que tomar en cuenta esa sensibilización. Con todas estas ideas que se generaron ahorita, yo los invito a una reflexión si las sentencias de lectura fácil eh, tienen una buena finalidad. Yo opino que sí. Sin embargo, ¿cómo se pueden mejorar? ¿Qué se tiene que hacer para que no se caiga en estas situaciones que les mencioné? Y cómo no sean criticadas de una forma negativa, ¿verdad? Muchas gracias.